You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López, esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram y vamos a abordar el penúltimo de los programas que estamos dedicando a los problemas de protección de recursos. Además hay varias personas que me han dicho que está mi amiga Laura de Cerescan, está mi amiga Eva, está mi amiga Marta. A ver, y me va a venir muy bien porque en este programa os voy a preguntar algunas cosas para que me ayudéis un poco a desarrollar todo el tema que tenemos que tratar, que, lo siento Beatriz, es muy probable que nos vayamos un poquitín más allá de los 40 minutos de límite, pero prometo redimirme y hacer un montón de programas de 20 minutos. Bien, en este programa vamos a hablar del caso menos frecuente de los que nos encontramos en la práctica profesional, ¿sabes? De los relacionados con protección de recursos, que es la protección de recursos de perros hacia perros, ¿vale? Pero también, aunque sea el menos frecuente, es el que requiere una solución más trabajosa y en la que y el caso en el que menos, ojo, menos, que eso no quiere decir nada, que menos vamos a poder aprovechar la combinación de recursos que hemos visto en los programas anteriores y que quizá pues es un poco la parte más novedosa y atractiva de la propuesta que os estoy haciendo a los compañeros que estáis ahí para poder incorporar a vuestra caja de herramientas como comportamentalistas para solucionar los problemas de gestión de recursos. Ese hackeo emocional del que hablábamos a través de construir un sistema de gratificaciones gratuitas, combinarlo con una serie de conductas de manejo, gestión y guiado del perro en la situación problemática. Lo del suelta, ven, a tu sitio, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Junto a ese desglose inverso del que hablábamos cuando hablábamos de perros adultos que tenían problemas con personas. Todo eso, ¿sabes? Va a ser útil en el trabajo de problemas de protección de recursos entre perros, pero va a ser mucho menos útil que cuando estamos trabajando problemas de posesión de recursos con personas. Y precisamente, antes de empezar, voy a preguntaros tres cosas. Que yo tenía previstas dos preguntas, pero Marta de Dognitive BCN planteó una pregunta en el artículo de promoción, en el texto de promoción de este programa, y sumó una tercera pregunta que me pareció interesante y digo, pues la metemos en esto, ¿vale? Porque yo trabajo con un programa para emitir, no estoy en estricto directo, sino tiene un delay, tiene un retraso, ¿sabes? Entonces voy a deciros ahora las tres preguntas seguidas y las vais a ir contestando si queréis en el chat, mientras que sigo comentando con las siguientes preguntas. Así, cuando yo empiece a leerlo, ya tendremos las preguntas y podrá ser más dinámico, ¿vale? Entonces vamos a decir la primera pregunta y es la duda que planteaba Marta, ¿vale? Marta preguntaba si solo vamos a hablar de perros con posesión de recursos en casa o vamos a hablar también de los que tienen posesión de recursos con otros perros fuera de casa, en el parque, cuando se encuentran con un perro en la playa, ¿sabes? Pues cuando van por el campo. Así que esa es mi primera pregunta que os planteo. En este programa voy a hablar de posesión de recursos solo entre perros de casa o también voy a plantear más casos. Primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con con una de las dos afirmaciones que he hecho al inicio de este programa, y es que he dicho que son menos frecuentes los problemas de posesión de recursos entre perros que hacia personas. Pues la pregunta es evidente. ¿Por qué son menos frecuentes los problemas de posesión de recursos entre perros que hacia personas? Porque podría parecer más razonable lo contrario, ¿no? Que sea con los miembros de su especie con quien más defiendan los recursos y con quien más conflicto haya. Y la tercera pregunta, que es doble, pero cuenta como solo una porque la respuesta es la misma y además es más fácil de responder si os pongo ambas preguntas que si solo planteo una. Entonces, esa tercera pregunta doble es ¿por qué es más complicado y trabajoso resolver los problemas de este tipo entre perros que hacia personas? Y después, ¿por qué los recursos que hemos visto en los otros programas son menos eficaces en los casos de posesión de recursos entre perros que cuando son hacia personas? ¿Vale? Esta pregunta yo estoy seguro que la vais a contestar bien, pero tiene una pequeña trampa, ¿sabes? Que tenemos que tocar, ¿sabes? O sea, que nos va a hacer movernos un poco de donde estábamos.
Bien, aquí dice Educadiestra porque las personas gestionan mal el manejo de recursos respecto a los perros. Pero si las personas gestionan mal, habría más problemas hacia personas. Vale, si planteas que hay más problemas. Porque gestionan mal el manejo de recursos respecto a los perros, pues sí. Efectivamente, te había leído al revés y tienes toda la razón. Efectivamente, con respuesta, no es la primera pregunta, sino que esa es, ¿sabes? La segunda pregunta, que era la de ¿por qué hay más problemas hacia personas que hacia perros? Pues efectivamente, porque los perros se entienden, son mucho mejor, como dice Educadiestra, son más competentes, se organizan mejor si les damos ocasión de hacerlo. De hecho, muchos de los problemas que llegan entre perros son porque no les hemos dado ocasión de estructurar la relación entre ellos mismos. No les hemos dado la posibilidad de que entre ellos mismos gestionen su relación con respecto a los recursos. O sea, que con respecto a la segunda pregunta, aún no tengo respondida la primera ni la tercera. Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué son menos frecuentes entre perros que hacia personas? Porque los perros lo gestionan más competentemente, de forma más natural y, como bien decía Educadiestra, nosotros somos menos hábiles. Pero me importa mucho y tiene que ver con esto también la primera pregunta. Vamos a hablar, las propuestas que os voy a hacer, los planteamientos que vamos a analizar, van a tener que ver, ¿sabes? Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? La pregunta es, ¿vamos a hablar solo de problemas de gestión de recursos entre perros de casa, entre perros que conviven, que entre perros que son parte del mismo núcleo familiar, o voy a hablar de más casos que estos? ¿Alguien se anima a plantear esa pregunta que hacía Marta? O sea, se plantea... ¿Sabes? Bueno, Marta se responde a sí misma. Marta es una persona autónoma, ¿no? O sea, es autónoma, plantea la pregunta, responde correctamente, ¿sabes? Y es que solo en casa, efectivamente. Y esto es muy importante y de hecho la iba a responder en la promo del programa cuando lo preguntó, pero mucha gente no lo vería y me parecía más interesante traerlo al programa. ¿Vale? ¿Sabes? Bueno, pues vamos a verlo solo entre perros de casa. En primer lugar, hay un motivo obvio y es que los problemas de este tipo son normalmente cuando suponen un problema importante es cuando son problemas de organización del núcleo familiar, ¿no? Y en otro tipo de relaciones más lejanas, como cuando el perro se encuentra con un perro en el parque, pues el tener que trabajarlo sería un poquito más farragoso, no se puede plantear un trabajo real porque no se puede plantear un trabajo de convivencia, pero sobre todo es que tenemos que tomar en consideración que los problemas de protección de recursos y de gestión de los recursos no son un problema del perro que guarda el recurso, sino son un problema de relación, ¿vale? O sea, no, es un problema que está en la relación, está en ese tipo de relación. A lo mejor a ti no te molesta, pues que tu pareja, ¿sabes? Pues comparta contigo el plato, pero te puede molestar que lo comparta un desconocido, ¿vale? Es decir, es bastante importante que aunque las medidas se enfoquen en el perro que tiene el recurso, aunque eso después vamos a hablar largo y tendido sobre ello, es muy importante que no entendamos que estamos trabajando el problema de posesión de recursos de ese perro en concreto. Estamos trabajando ese problema respecto a esa familia y respecto a los otros miembros del grupo social. O sea, la posesión de recursos no es en sí mismo, ¿sabes? Por así decirlo, como un arnés que se le quita al perro o se le pone, ¿vale? Lo que tiene que ver es con cómo es toda la relación de ese grupo social, ¿vale? O sea, lo que ambas partes hacen, el cómo gestionan la relación, el cómo funcionan entre sí, es determinante. Entonces, no se puede plantear el problema de gestión de recursos y es uno de los grandes problemas que tenemos, que parece que el perro sencillamente es un productor de conductas en el vacío, ¿no? Y entonces, bueno, este perro, pues oye, cuando meto tercera, rasca, ¿no? Cuando hay recursos, rasca el perro. No, el perro tiene ese problema, ¿sabes? Como animal social circunscrito en una relación social, ¿vale? O sea, entonces es muy importante tomar esto en consideración porque no se puede hacer una especie de solución de problemas de protección de recursos genérico, ¿sabes? Sino que son siempre inscribiendo, ¿vale? El trabajo, ¿sabes? Inscribiendo el trabajo en una relación concreta con unos sujetos concretos. Daniel Segura, que no ha debido venir a muchos programas porque pregunta que tiene problemas con el perro, que muerde a personas, pero no hay reactividad con perros, y que qué hace. Bueno, pues consultar con un profesional, Daniel, consultar con un profesional. Es imposible
en un programa de estas características tan breve, darte respuesta aunque le dedicáramos el programa en general. Siempre que tienes problemas, ¿sabes? En el que aparecen ya mordidas, debes consultar con un profesional. Eso es respuesta invariable ante este tipo de cosas. Aquí planteamos estructuras de trabajo generales, concretas, que pueden servir en casos leves al particular y sobre todo van a ayudar al profesional a mejorar su trabajo con este tipo de perros. Pero cuando tienes un perro que ya está mordiendo, ¿sabes? Pues tienes que consultar con un profesional. No tiene mucha más vuelta de hoja. Vale, y me quedaban las preguntas 3 y 4. Esa tercera pregunta tenía dos partes. ¿Por qué es más complicado y trabajoso resolver los problemas de este tipo entre perros que entre personas? ¿Vale? ¿Y por qué los recursos que hemos visto en los otros programas son menos eficaces cuando los problemas son entre perros? Porque justamente lo que había comentado Santi, dices, oye, que los perros ellos lo hacen mejor que nosotros, pues debería poder solucionarse mejor. Pues no, sin embargo, la solución es más trabajosa y es más complicada, ¿vale? Y además, lo que vimos en los programas anteriores no funciona bien. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué es más complicado resolver un problema de aparente posesión de recursos entre perros que hacia personas? ¿Y por qué lo que hemos visto en el anterior programa, ¿sabes? No es tan eficaz? Venga, alguien que se anime y que nos responda a esta pregunta. Si no, la tendré que responder yo, ¿sabes? Tengo la respuesta, o sea, medio me la sé. O sea que si nadie se anima, ¿sabes? La respondo yo. Venga, ¿por qué va a ser más complicado resolverlo entre perros que hacia personas? ¿Por qué ese sistema de gratificación, ese hackeo emocional que planteábamos cuando la posesión de recursos hacia personas funciona peor hacia perros? A ver, ¿sabes? Propuestas, ideas, porque los perros no pueden saber que están siguiendo una pauta de trabajo. Efectivamente, primera parte correcta, Quiltro Cupal. Efectivamente, tú le puedes decir a una persona que haga una cosa, ¿sabes? Mira, y ahora Miriam dice que porque es más que la gestión de recursos. Las dos respuestas son perfectas. Efectivamente, o sea, primero, tú a una persona le puedes decir que cuando su perro está está gruñendo con un recurso, pues suelte comida, le pida que se aleje, o sea, le puedes pedir un montón de cosas, pero obviamente a un perro no le puedes pedir que haga esto mismo. Dice Bolspet, si entre perros puede terminar en agresión, entre perros y entre personas puede terminar en agresión, por supuesto. ¿Vale? Entonces, esta pregunta, ya digo, tiene un poco de respuesta trampa, pero evidentemente, primera parte de la respuesta que ha respondido el compañero es que los perros no van a seguir las pautas como las puede seguir una persona. Entonces tú no le puedes decir al perro, no, y cuando el otro gruñe en el sofá, ¿sabes? Automáticamente tú dices, barra libre y sueltas comida. ¿Sabes? No, le dices que suelte, le das comida y luego dejas que se lo lleve. Esto no lo puede hacer el perro. Aunque nosotros lo podemos hacer, ¿sabes? Evidentemente no es igual con dos perros. Pero la respuesta realmente, que también han acertado pues varios de los que estaban planteándolo, es que los problemas de posesión de recursos entre perros son más complicados, mucho más complicados de diagnosticar, ¿sabes? Son mucho más complicados y de hecho por eso un problema de posesión de recursos entre perros siempre debería de ser evaluado por un profesional de forma individualizada, porque hay muchos problemas asociados con los recursos que no son problemas de posesión de recursos, ¿vale? Es decir, que lo que nos puede parecer una posesión de recursos, ¿vale? O sea, puede ser un problema del perro que se acerca, que no respeta, ¿sabes?, la propiedad del recurso. Por ejemplo, no sé si sabéis la famosa broma que hacía Bill Murray, que Bill Murray cuando iba a un restaurante, de repente pasaba al lado de tu mesa y le robaba comida a los comensales, le robaba patatas de su guarnición, le cogía comida del plato. Y la gente reaccionaba muy airada. Y además él le decía, bueno, pues responde como quieras, nadie se va a creer que Bill Murray te ha robado patatas. ¿Vale? Obviamente la respuesta airada esa es un problema del que le han quitado las patatas o es un problema de Bill Murray. Obviamente, ¿sabes? Aunque tú pudieras ver que el que gruñe con las patatas es el comensal, el que genera el problema es Bill Murray. ¿Vale? Es decir, cuando tú ves varios perros,
¿vale? O sea, pues cuando tú ves varios perros con un problema y uno está gruñendo con un recurso, no necesariamente el problema está en ese perro, ¿vale? A lo mejor resulta que tenemos, pues que el grueso del trabajo es enseñar al perro que se acerca a no ser tan invasivo e impertinente. Hay perros que realmente pues son socialmente muy incompetentes y son muy invasivos, incluso en momentos de descanso de otros perros o cuando están consumiendo recursos. Y oye, a lo mejor hay que enseñarle de, oye, cuando vas a molestar al otro, ¿sabes? Tan insistentemente, si lo intentas, te guardo 10 minutos en un transportín, ¿vale? Entonces, si trabajamos todo como si fueran problemas de posesión de recursos, podemos empeorar muchísimo la convivencia. Es decir, los problemas, y creo que además en el texto del programa pongo varias veces, ¿sabes? Que el otro es un tocahuevos, no es un término, Marta, no es el término más técnico que podríamos dar, pero efectivamente muchas veces pasa, pues mucha gente que, que cuando un cachorro está molestando a un adulto y el adulto le aparta un poco gruñéndole y no, le corrigen, le impiden corregirle, y la verdad es que si un adulto que quiere a un cachorro, que convive con él, que ya tiene una relación establecida, le gruñe porque se pasa, eso realmente pues puede ser muy educativo y evitar un exceso de impertinencia posterior, ¿vale? Entonces, es evidente que tenemos que cambiarlo. Comenta aquí Trocupa que efectivamente tenían que uno de ellos era viejito medio sordo y ciego de un ojo y le costaba, ¿sabes?, captar el lenguaje del otro, efectivamente. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿sabes? O sea, dice Eva de protección de recursos con otros perros, tanto en tu casa como en casas de amigos. Esos problemas no se tratan, Eva. Esos problemas se controlan. Cuando viene otro perro a tu casa o vas a otros perros a casa de amigos, no le das recursos. Dices, oye, mi perro no puede tener recursos. Eso no hay que, no tiene sentido intentar tratarlo más allá de manejar y gestionar el problema, no eliminarlo. Eso es sobrepedir al perro. O sea, una cosa es aprender a compartir y a gestionar con quienes convives habitualmente, que se puede lograr, y otra cosa es pedir que los perros, a perros novedosos con los que no tienen la misma relación, lo admitan, ¿vale? Entonces, primera cuestión, cuando trabajamos con perros, siempre hay que hacer una diagnosis individualizada antes de plantear que es un problema de protección de recursos. Porque los problemas pueden estar en otros temas relacionados con los recursos. Ya digo, por ejemplo, en la impertinencia, en la invasividad de otro perro hacia el perro que tiene el recurso, que no le deja nunca estar tranquilo. O sea, y el otro, ¿sabes? Oye, me voy a otro sitio, me lo quieren, voy a molestarte, déjame tirar del recurso, ¿sabes? Sí, decía Faithful Dog Instructores ponerlo en penitencia, pues sí, o sea, al perro impertinente, oye, te guardo 10 minutos en tu transportín, que estás tranquilo, que no es algo negativo, pero te saco de la situación social para que resuelvas esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso también es más difícil en muchos casos resolver los problemas de protección de recursos, porque la gente quiere resolver un problema de protección de recursos que no existe. Y entonces lo que tendría que trabajar es otras cosas que se muestran cuando uno de los perros tiene un recurso, pero que podría estar originado por muchas otras cosas. Por eso siempre, cuando la protección de recursos es entre perros, necesitamos hacer una valoración global de la relación y de más aspectos. Pero bueno, cuando realmente lo que tenemos es un problema de protección de recursos, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Tenemos realmente entre perros de casa un problema de protección de recursos. Bueno, lo primero, hay que decir que ese sistema de gratificación que veíamos en los programas anteriores, si no habéis visto los programas anteriores, id y verlos, ese sistema de gratificar por nada, ¿sabes? Todo lo que vimos en los otros programas se monta igualmente en cada perro. Se monta como apoyo para gestionar situaciones concretas, para evitarlas. O sea, que vamos a seguir haciendo lo que hacíamos cuando hablábamos de cachorros y sobre todo de perros adultos que tenían problemas de posesión de recursos hacia personas. Lo vamos a seguir haciendo, pero aquí no va a ser el grueso del trabajo, sino que va a ser un trabajo de sostén, de mejora, de ayuda. Dice Ana Laura que normalmente la gente
se enfada con el perro que gruñe y ahí empiezan los problemas. Bueno, no necesariamente ahí empiezan los problemas. A veces el que gruñe, pues es el que sí que tiene el problema, ¿eh? Quiero decir que no siempre, tampoco es que siempre sea que el otro perro sea muy invasivo. Pero desde luego, en general, intentar resolver estos problemas de primeras enfadándonos es siempre, como hemos dicho nosotros, una mala estrategia. Recordad que lo que hace falta para esto es cabeza fría y conceptos claros. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? En primer lugar, aparte de utilizar los sistemas de gratificación que hemos visto antes y las acciones de desvío y de hackeo emocional, ¿sabes? Con eso solo normalmente no nos va a ser suficiente. Tenemos también, ¿sabes? Perdonadme, que es que estoy con un poquillo así constipado y griposo y me he tomado unos antigripales, pero aún me fastidia un poco así la gargantica. Bien, pues después tenemos que hacer también una gestión ecológica de la casa. Tenemos que ver que los perros tengan espacio suficiente en casa privado, que cada perro pueda retirarse a un sitio privado a estar con su recurso, a descansar, que los perros tengan espacios colectivos en los que estar juntos sin estar amontonados. O sea, no podemos detallar cómo hacerlo, pero desde luego la base es espacios privados y espacios públicos, ¿sabes? O sea, colectivos para cada uno de los perros. O sea, los perros tienen que poder estar juntos en algún momento con distancia suficiente, pero también tienen que poder tener vida privada, ¿vale? Luego tenemos que ver qué tipo de estimulación reciben en casa los perros. O sea, podemos tener perros subestimulados, perros que están muy aburridos, que no les pedimos hacer nada, que no tienen que hacer nada. Y esos perros, la subestimulación, como en la casa de Gran Hermano, que por un yogur, como no tienen nada que hacer, por un yogur matan. Claro, cuando no tienes nada que hacer, cuando alguien se come tu yogur, te sienta muy mal. ¿Sabes? Cuando estás muy liado y se comen tu yogur, te sienta muy mal, pero sigues con lo que tienes que hacer. Tienes la cabeza ocupada en otra cosa. Entonces necesitamos que haya una estimulación adecuada. Ojo, también la sobreestimulación. O sea, si los perros están todo el día haciendo cosas de forma un poco obsesiva, de repente también pueden estar a la que salta y por el recurso también pueden saltar. También pueden tener una estimulación inadecuada, es decir, es muy frecuente que detonen estos problemas en perros que están viendo pasar y ladrarles otros perros por la puerta de casa y que eso les excita muchísimo. Entonces, la subestimulación, la sobreestimulación y la estimulación inadecuada son enormes motores de que aparezcan, se consoliden y se conviertan en problemas graves pequeñas tensiones respecto a los recursos, ¿vale? Luego tenemos que poner una serie de normas en general de cómo gestionar los recursos, ¿vale? O sea, hay 5 reglas sagradas para gestionar bien los recursos entre perros. La primera regla es que si retiramos un recurso concreto que es muy conflictivo, desaparecen los problemas que genera. Yo eso me acuerdo que, siempre pongo el mismo ejemplo, de una gente decía, no, los perros se llevan muy bien con todas las pelotas, con los huesos, pero si sacamos la pelota verde, por esa se pelean. Y yo decía, me voy a sentir muy culpable porque les voy a cobrar 60 euros por llevarme la pelota verde y tirarla a tomar por culo por la ventana, ¿vale? Porque si solo se pelean por un recurso en concreto, elimina ese recurso y desaparece la tensión. Esto a veces pasa. A veces hay un juguete pues, que es más masticable y les excita más, o que es más pequeño, o que por cualquier motivo tiene ya un historial que genera conflicto. Pues, primera regla, si hay un recurso conflictivo particularmente, si desaparece el recurso, desaparece el problema. ¿Vale? Sí, o sea, parece así, se ríen varias personas, pero es que es la verdad. Yo miraba a aquella gente y decía, ¿y por qué insisten en sacar la puta pelota verde? O sea, ¿por qué la pelota verde es tan importante para ellos? Más que sus perros se peleen y se lleven mal. Porque ahora lo decían, no, pero fíjate, comen juntos en el plato, comparten los huesos, es que con las demás pelotas no pasa nada, se quitan los congos de la boca, pero es que la pelota verde y se pegan. Y yo decía, se me escapa algo. Y efectivamente, o sea, me sentía muy culpable. Yo estaba deseando coger la pelota verde y arrojarla, ¿sabes? Pero vamos, sacarla del estadio, ¿no? En épica jugada de béisbol, ¿sabes? Bien.
La segunda regla con respecto a la gestión de los recursos es que el número de recursos mínimo es siempre igual al número de perros más uno. Es decir, que si tienes 2 perros deberías tener 3 huesos. Si tienes 2 perros deberías tener 3 sitios para que se tumben. ¿Vale? O sea, efectivamente dice Miriam Tevio que lo más simple, igual que dejar las zapatillas al alcance de un cachorro. Efectivamente, yo ahora me acuesto, tengo un cachorro, pues cojo las zapatillas y las pongo en alto. ¿Sabes? Es que no tiene mucho sentido. O sea, ya irá aprendiendo. ¿Vale? ¿Sabes? Sí, o sea, entonces, segunda regla, o sea, si tenemos un número n de perros, el número de recursos disponibles siempre debería ser, cuando hay recursos disponibles, debe ser n más 1 como mínimo. ¿Vale? Pero la tercera regla es que la sobreabundancia de recursos disminuye cualquier riesgo relacional que tenga que ver con los recursos. Es decir, si los perros tienen 10.000 huesos, si 2 perros tienen 10.000 huesos por la casa, es mucho más difícil que se peguen por uno. Porque tiene mucho que ver, y esto no puedo desarrollarlo en un programa tan corto, pero tiene mucho que ver que el perro termina activando una situación un poco de supervivencia, no de bienestar. De decir, oye, este recurso es muy valioso, solo hay este, no me puedo arriesgar a perderlo. Cuando hay sobreabundancia, todos somos mucho más generosos. ¿Vale? Cuando sobra, todos podemos ser un montón de generosos. Yo, si vierais mi jardín, yo siempre lo digo, o sea, yo tengo, pues ahora tengo 3 perros, yo tengo normalmente entre 2 y 3 perros, y puedo tener 60 juguetes. Yo tengo Malinois, que son perros que les gustan mucho los juguetes, y yo tengo toda la casa llena de juguetes, todo el jardín lleno de juguetes, porque en cuanto uno coge uno, el otro se puede ir a por otro si quiere. O sea, eso es muy importante. La sobreabundancia me parece fundamental. Entonces, tercera regla, sobreabundancia. Cuarta regla, la disposición continua de los recursos hace que el perro sienta que está en un entorno de bienestar y disminuye los riesgos que tienen que ver con su aparición. Es decir, no es lo mismo que los perros siempre tengan pelotas a su disposición o un montón de sofás a su disposición, a que de repente yo llegue y diga, 2 perros, suelto 3 pelotas y 5 minutos para jugar y las recojo. Evidentemente eso, ¿sabes? Aunque el número de recursos es mayor que el de perros, la ventana de oportunidad hace que el perro pueda entrar en modo entorno de supervivencia. Ostras, es que tengo 5 minutos para jugar, eso me estresa. Entonces, la disposición continua de los recursos disminuye los riesgos que tienen que ver con su aparición. Y la quinta regla es que el cómo estén, ¿sabes?, distribuidos los recursos, ¿sabes?, influye mucho en que puedan detonar problemas. Idealmente, ¿vale? Idealmente, ¿sabes? Deberían tener recursos que los perros pudieran disfrutar de forma privada para que disminuyan los conflictos relacionales. Es decir, cojo mi hueso y me puedo ir a mi habitación a estar yo solo y no tengo que tener delante a los otros 3 perros. Cuando la distribución espacial de los recursos permite que sean disfrutados de manera privada, disminuye sustancialmente los conflictos relacionales. ¿Vale? Luego tenemos también que hacer pautas, o sea, aparte, o sea, hemos visto, para que no nos perdamos, hemos visto, primero, tenemos el sistema de gratificación que veíamos en los otros programas. Segundo, la gestión ecológica, que tiene que ver con los espacios en casa, con la estimulación adecuada y con las normas, ¿sabes?, de recursos, ¿sabes? Dice Nuri, mi amiga Nuri y Mr. Conan, que son 2 buenos amigos, que se puso a recogerlos un día sin saber que estaban expresamente todos en el suelo. Es cierto. Bueno, esas cosas pasan, ¿sabes? Esas cosas pasan. Bueno, entonces, ya digo, sistema de gratificación, gestión ecológica que es, ¿sabes?, que tengan espacios en casa privados y colectivos, estimulación adecuada y estas normas para gestionar los recursos. Pero también tenemos que ver la gestión relacional. Tenemos que darles pautas de gestión relacional para mejorar el problema y reconstruir el entendimiento entre los perros. Un problema de protección de recursos. En mi casa es verdad que llegaste a casa a quitar pelotas y tal. Y tú, ¿qué haces, loca? No quites las pelotas, ¿sabes? Bien, la gestión relacional nos va a hacer que los perros reconstruyan su situación de cariño y sepan distribuir recursos entre ellos, sepan repartir cosas, sepan entender mejor las relaciones, ¿vale? Para eso
tenemos que hacer las pautas de repartos asimétricos que constituyen nuestro protocolo sin competitividad, que lo podéis ver en nuestro programa número 33. Porque si tengo que explicar, tuvimos un programa solo y se nos quedó cortos. Vale, ahí podéis ver, ¿sabes? El juego de los repartos sin competitividad. Cómo enseñar a los perros a distribuir. Educadista dice, ¿cómo hacer el sistema de gratificación cuando los perros están juntos? A través de sin competitividad. A través de lo que acabo de explicar. Del juego de los repartos. Porque tú tienes que construir eso también. ¿Vale? Y luego tienes que hacer pautas también de gestión relacional, de reconstrucción del encaje social a través de actividades conjuntas de los perros, como paseos conjuntos, trabajos de olfato en paralelo, ¿vale? Además de esas tres cosas, es decir, además de los sistemas de gratificación, ¿sabes? De la gestión ecológica y de la gestión relacional, hay una serie de pautas, esos añadidos que también decíamos en los otros programas, que nos pueden, que están como alejadas del problema, pero nos pueden ayudar muchísimo a resolver. Hay uno que también, o sea, os voy a remitir a otro programa. El equilibrar los ciclos vitales del perro en los problemas de este tipo es una ayuda fantástica. Lo podéis ver en el programa 41, ¿vale? O sea, el tener varios perros a veces no, hace que las pautas, los ciclos vitales de alguno de ellos, pues normalmente el que es muy diferente a los otros, pues no sean las ideales. Pues tiene menos actividad en la calle de la que querría o más, ¿sabes? Tiene menos tiempo de calma porque los demás le tienen demasiado activo. Entonces, equilibrar los ciclos vitales de los perros va a ser extremadamente eficaz. Y ya digo, eso lo tenéis explicado en el programa 41. Luego, los tradicionales espacios de calma, ¿sabes? Evidentemente van a ayudar, ¿sabes? A que los perros, ¿sabes? No mantengan la tensión y puedan estar en situación más relajada y más saludable para esto. También, por supuesto, puede ayudar como cosa secundaria las pautas de reducción del estrés. Pero aquí, de verdad, como cosa colateral, lo que mejor funciona, ¿sabes? Es equilibrar los ciclos vitales de los perros, reequilibrar los ciclos vitales de los perros. Que para mí es una de los grandes desarrollos que hemos hecho en estos últimos tiempos y que mejor funciona. ¿Vale? Sí que hay que decir que comenta Club Mundo Perro, si el recurso en disputa somos nosotros, nos vamos. Yo no considero que las personas sean recursos. O sea, esto es una cosa, además lo preguntaba, nos escribió un alumno hablando de que la gente trabajaba esto. Una persona para nosotros no es un recurso. Es un tema que tiene que ver con celos y competiciones afectivas, que también hay un programa que no sé cuál es. Eso tiene un protocolo propio. Una persona no es igual que un sitio para descansar o que la comida. Una persona es un sujeto social y las pautas no tienen cosas que pueden ser en común, pero no se puede tratar, o sea, para mí es aberrante el tratar, ¿sabes? La defensa de o sea, ese tipo de problema con personas, cuando el perro se acerca a otro perro a ti, como si fuera la persona un recurso. Me parece decimonónico. ¿Vale? O sea, tenemos ahí, o sea, podéis ver, no me sé el número de programa ese, pero el programa de celos y competiciones afectivas, que es lo que pasa cuando son con personas y tiene un protocolo específico. ¿Vale? Bien. Entonces, sí que tenemos un caso concreto en el que también tenemos que secundarizar, ¿sabes? Dice el Club Mundo Perros que ellos no los cosifican, efectivamente. Ellos no nos cosifican. En el episodio 12 dice Beatriz, que dice, con tal de que Carlos acelere y termine en los 40 minutos, busco el episodio y lo pongo. Bueno, hay una cosa que también es importante. Hay casos cuando los posesión de recursos entre perros, hay casos en los que llegan a causar peleas. Si esas peleas son frecuentes o, aunque no sean frecuentes, generan lesiones graves, tenemos que priorizar las pautas de mejora y solución de peleas en casa. Es decir, la gestión de recursos la vamos a hacer de forma secundaria con respecto a resolver el problema de conflictividad y peleas entre los perros. Que eso lo tenéis, eso sí me lo sé, Beatriz, en nuestro programa número 14. ¿Vale? Las pautas de cómo gestionar peleas y conflictividad. Porque aquí, aunque el problema de origen, el problema que el núcleo de las peleas fuera un problema de posesión de recursos,
las consecuencias son tan graves que hay que tratarlo primero. Esto es como si si tienes una caída y te rompes un brazo, cuando te hacen análisis en el hospital dicen, ahí va, tiene el colesterol 3 veces más alto de lo normal. Bueno, pues el brazo lo vamos a dejar y primero vamos a darle a este hombre una dieta sana, que haga ejercicio, ¿sabes? O sea, pues no, ¿vale? Cuando hay un riesgo grave, primero hay que tratar, ¿sabes? Lo agudo, que es la rotura del brazo. Pero hombre, no, que tiene el colesterol muy alto, eso hay que cambiarlo, que le va a dar un ataque al corazón a este señor en 3 meses. Ya, en 3 meses. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tenemos un problema de posesión de recursos en el que ya hay peleas frecuentes o de consecuencias graves, primero, protocolo para mejorar el problema de peleas. Y cuando empieza a mejorar eso, cuando empieza a funcionar eso, empezamos ya a aplicar las pautas de gestión de recursos, ¿no? De mejora de gestión de recursos, ¿vale? O sea, esto sí es importante, que aquí la prioridad, ¿sabes? Cambia un poco con respecto a lo que a lo que parecería natural, que es centrarse en el core del problema, en lo que ha causado las peleas. No, cuando las peleas son graves, tenemos que irnos a lo otro antes de ponernos a hacer esa gestión ecológica, esas gratificaciones, ¿sabes? A hacer, ¿sabes? Esa gestión relacional, ¿sabes? Primero hay que reordenar un poco, ¿sabes? El problema de las peleas. Vale. Bueno, si os fijáis, sería normal ahora que, pues os costara pues un poco ver todo el conjunto de lo que hemos visto en estos 3 programas, ¿no? Porque es muy amplio y puede costar un poco encajar las piezas, puede encajar ver cómo cuadra una cosa con otro. ¿El enriquecimiento ambiental y comportamental contribuye? Pregunta Blacksmith K9. Pues sí, influye. Evidentemente. Lo que pasa es que recordad siempre que tenemos que intentar poner las medidas más eficaces, ¿sabes? O sea, el menor número de medidas que sea eficaz. O sea, siempre hablando parece que, bueno, pues puedo hacer 20.000 cosas, pero tus clientes tienen un tiempo finito. O sea, no pueden dedicarle todo el día a hacer 1.000 cosas. Tenemos que ver cuáles son las medidas que me van a dar más resultado. ¿Vale? El mejor profesional no es el que plantea una grandísima batería de medidas, sino el que plantea el número mínimo de medidas. El que dice, no, con estas 2 cosas se soluciona todo. No acumular, no, pautas de gestión del estrés, ¿sabes? Enriquecimiento ambiental, repartos. O sea, eso se hace abrumador. Hablando siempre parece como que más va a ser mejor. Pero los entrenadores a veces, cuando vamos a cursos o cuando hablamos de este problema conceptualmente, pues comemos más, lo que decía mi madre, que comemos más con los ojos que con la boca, ¿no? Es decir, todo lo que se me ocurre que pudiera ayudar, lo quiero poner sobre la mesa. Pero luego no hay quien se coma todas esas pautas, son demasiadas pautas, ¿vale? Entonces, eso además, ya digo, puede pasar viendo estos 3 programas que dices, ostras, es que es un poco, o sea, se me hace un poco amplio, pues cuándo usar cada cosa, cómo ver cuándo usar unas cosas y cuándo usar otras. Bueno, es normal, o sea, es complicado comprender, organizar y estructurar en la cabeza pues información de un tema tan serio, de un tema tan amplio, a través de una sucesión de programas breves. No tan breves como quisiera Beatriz, pero breves en el fondo, ¿vale? De hecho, a mí esta idea de que la gente espere pues en tan poco tiempo recibir una capacitación completa es demasiado ambiciosa, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este caso me parece un tema muy importante y que os puede ser muy de ayuda a todos los profesionales del comportamiento y a quienes podáis tener problemas incipientes de gestión de recursos, es que para ayudaros a colocar la cabeza y para daros una noticia novedosa con respecto a este tema, tenemos el programa de la semana que viene, en el que vamos a ver todo ese ejército de las cosas pequeñas que hemos ido viendo, pues en lo que decía Blacksmith, ¿sabes? De todas esas pequeñas cosas que podemos hacer, cómo organizarlas para que trabajen de la manera más eficaz, cuáles son esas cosas, cómo las podemos organizar, cuál va a ser la forma, ¿sabes? Realmente en la que podemos estructurar toda esta información y ponerla en marcha como un verdadero láser para que sea lo más eficaz posible. Eso es lo que vamos a ver en el programa que viene. Y creo que únicamente me he pasado 2 minutos, que un minuto por lo menos será de Derek Clegg.
debo decir que, bueno, pues yo si fuera el Magic Andreu, que era un mago de hace mucho tiempo, que cuando hacía bien un truco se ponía una medalla gigante, pues me la pondría, lo reconozco. ¿Sabes? Tanto como un plan de trabajo, yo no diría, pero por lo menos una sinopsis y una estructura de trabajo, que bastante es. Vale, pues vea, creo que lo he hecho suficientemente bien al menos. Vale, nos vemos la semana que viene y ya digo, tenemos sorpresa, novedad y una cosa chula. Yo creo que puede ser chula. Vale, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. A todo el mundo, bueno, a todos, a Laura de Ceresca, a Black Smith, que oye, que todos son, que me dais buenas palabras, que oye, que me da muchísima alegría y me encanta el feedback y que sois todos unos remajos que porque estáis ahí hago esto que a mí me da un palo horrible y bueno, ¿sabes? Os dejo ahora ya sí que sí. Hasta luego. I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words.